El tema 137 de la serie El peregrinaje del pueblo de Israel. Estamos ubicados donde el pueblo de Israel estaba prácticamente ya casi por llegar a la tierra prometida en las fronteras de la Canaán. Un pueblo con una experiencia de sus padres, un pueblo que aprendió a confiar en Dios, un pueblo que comprendía que ese cerco divino nadie lo podía romper si hacía la voluntad de Dios. Un pueblo que trató la manera de poder alcanzar el éxito del plan original de entrar a la tierra prometida. Y ahí en las fronteras de la Canaán, ellos estaban protegidos por ese cerco divino que Satanás no podía romper por nada del mundo. No había hechizo, no había brujería, no había espiritismo, no había agorero, no había magia, no había santería, no había nada que podía tocar, desviar al pueblo de Dios. Incluso el enemigo usó a un profeta para poder maldecir al pueblo de Israel. Pero no podían ningún artilugio, ningún entierro, ninguna maldición poder romper aquel cerco divino, como el pueblo de Dios estaba protegido antes de entrar a la tierra prometida. Pero aquí está lo peligroso, mis queridos hermanos. Lo peligroso del poder confiar cuando aparentemente todo está bien y nos dejamos dirigir por pequeños ruidos, murmullos pequeños, susurros pequeños, que halagan el orgullo, que halagan la personalidad, que halagan el ego, que halagan la egolatría del ser humano, y entonces fácilmente se puede romper ese cerco que nos protege de lo que hay en el mundo. Y esa es la parte que nos corresponde estudiar en esta mañana de este miércoles. Hoy tenemos la parte 2 de este estudio, hablando con relación a la historia de Balaam, que quería destruir al pueblo de Israel eh, en frente de la Canaán. El río Jordán era lo que dividía la entrada del pueblo de Dios a la tierra prometida. Habían pasado 40 años y ellos deseaban entrar a la tierra prometida. Ya no querían vivir en el desierto, como tú y yo, querido hermano. Vivimos en un desierto en el mundo, en un desierto donde muchas veces se nos quitan las ganas de vivir, donde a pesar de tal vez las comodidades que tenemos en medio de el desierto de la vida, llega un momento donde como pueblo de Dios ya no queremos vivir en este mundo. Queremos pasar al otro lado del río, queremos llegar a la tierra prometida. Y es aquí, mi querido hermano, donde el pueblo de Dios debe de ser cuidadoso. Es aquí donde el pueblo de Dios debe de abrir bien los ojos del entendimiento, hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Porque en medio de ese cerco divino que nosotros podemos tener como seres humanos, Dios respeta algo y Dios respeta la individualidad de cada uno de nosotros, sus hijos. Porque Dios no quiere que nadie entre obligadamente a la tierra prometida. Todos los que un día vamos a entrar al cielo y nos vamos a salvar, no fue porque Dios forzó la salvación en nosotros. Fue una decisión que tanto usted y yo tomamos para poder decidir seguir el camino de la justicia y de la verdad. Sí, mis hermanos, el libre albedrío es muy importante para no salirnos de ese cerco divino que el diablo no puede romper. Satanás no rompe el cerco divino. Satanás con susurros trata la manera de que nosotros salgamos de ese cerco. Y cuando estamos fuera del cerco, entonces el enemigo puede obtener sus resultados. Susurro de demonios. Vamos a ver
el contexto de este tema para poder comprender cómo Dios trata la manera en este tiempo de poder llamarnos al arrepentimiento. Vivimos en una época donde la mentira se viste de verdad. Hermano querido, escuche. La mentira se viste de verdad y la tiniebla se disfraza de luz. Alguien dijo, una mentira repetida después de tantos años llega a considerarse como una verdad. Y por eso la introducción que tenemos dice, vivimos en una época donde la mentira se viste de verdad y las tinieblas se disfrazan de luz. El enemigo de las almas, sabiendo que le queda poco tiempo, ha desplegado su más sofisticado arsenal de engaños espirituales para confundir, si fuere posible aún, dice la escritura en Mateo 24:24, a los escogidos. ¿Cuántos van a ser acorralados, engañados por espíritus de demonios, con doctrinas de demonios? Hoy más que nunca el mundo está bajo el hechizo de Satanás. Fiestas que exaltan la oscuridad, como Halloween, como el Día del Cariño, que muchos no entienden el fundamento de todas las festividades que existen. Incluso, hermanos, hay festividades que llegan a hogares cristianos. La comunicación con los muertos, disfrazada de entretenimiento o espiritualidad, se ha normalizado, se mira tan normal. Las películas de Hollywood atacan constantemente la mente, el entendimiento de las personas a nivel mundial, donde hay un mundo más allá de la muerte, donde hay vida después de la muerte, donde las personas que viven y mueren después viven en nuestro entorno. Trata la manera Hollywood de poder pervertir el mensaje de Dios. Parece ser que el mensaje del diablo que se le dio a Eva allá en el huerto del Edén cuando le dijo, no moriréis. Hoy Hollywood, las redes sociales y aún líderes religiosos lo siguen predicando. El espiritismo moderno con apariencia científica o religiosa está preparando el terreno para el último gran engaño, la aparición falsa de Cristo. Y ese es el acto capital del drama, del conflicto entre el bien y el mal en esta tierra. Y es aquí, mis hermanos, donde cada uno de nosotros necesitamos pedir sabiduría, pedir la presencia del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos dirige hacia la verdad. Es el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, quien nos da esa claridad mental para no caer en esos terrenos peligrosos. Vivimos en un mundo encantado, en un mundo hechizado por los poderes de las tinieblas. En Lucas capítulo 10, del versículo 17 al 20 leemos, y los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada les hará daño. Oigan este mensaje, hermanos. No hay poder espiritista, no hay poder de hechicería que le pueda hacer daño al pueblo que está bajo el cerco divino. Y es interesante lo que dice la Escritura. Hasta los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús en aquellos 70 discípulos que salieron a predicar el Evangelio. Hoy esos 70 discípulos son un símbolo del pueblo de Dios que está diseminado en toda la faz de la tierra, en diferentes países del mundo. Y Dios nos ha enviado para predicar el Evangelio del reino a un mundo que perece en delitos y pecados y que está hechizado por el poder de los demonios, por el poder de Satanás. Y es interesante lo que dice el versículo 19. Miren, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones. El pueblo de Dios, los justos hijos de Dios que caminan bajo la sombra del Omnipotente y se abrigan bajo el Dios del cielo,
tienen la capacidad y el poder de poder pisotear serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada les hará daño. Sin embargo, oigan el versículo 20, no se regocijen en esto, no, mis hermanos, de que los espíritus se les sometan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los libros del cielo. Es una advertencia que el Señor Jesús le da a su pueblo para el tiempo del fin. Y es aquí donde nosotros, como pueblo de Dios, debemos de entender que conforme vamos acercándonos a la tierra prometida, hoy en las fronteras de la Canaán, debemos de tener cuidado con los susurros. Sí, mis hermanos, los susurros. ¿Qué es un susurro? Es un ruido sordo, suave, que produce una persona al hablar en voz muy baja. Hablar en voz muy baja usando solo la respiración sin las cuerdas vocales. Hay hermanos y hermanas que ven al predicador y el mensaje tal vez no les gusta porque les raspa, les duele, les quita aquello o les produce una sensación de que están mal y su conciencia los atormentan al escuchar la voz de aquellos siervos de Dios que predican la palabra y comienzan los murmullos, los susurros en voz baja, como desaprobación de que no están de acuerdo a lo que están escuchando. Y ese murmullo, ese susurro le quita la atención a aquellos hijos de Dios que quieren escuchar la palabra de Dios. Hablar quedo produciendo un murmullo. Hay algo muy interesante cuando nosotros vemos esos susurros. Ese susurro que es prácticamente un silencio, pero es mucho más predominante para los sentidos humanos. Esos sonidos. No se mezcla con el fondo como lo hace una conversación tranquila, por lo que es más probable que se note lo que distraiga. El susurro puede distraer, hermanos. Distrae el susurro. En 1 Timoteo 4:1 la escritura dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos días algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué muchos van a negar la fe cristiana? ¿Por qué muchos van a negar la fe del triple mensaje angélico? ¿Por qué muchos van a negar la verdad del santuario? ¿Por qué van a negar la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque escucharán, dice la Escritura, espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Oiga lo que dice la Escritura. ¿Podemos escuchar a los demonios? Sí. ¿Podemos escuchar a esos espíritus? Sí. Jesús los escuchó. Hoy también en este tiempo nosotros los escuchamos. Cuando vienen personas poseídas por demonios, hablando cosas perversas, hablando cosas en contra de la sana doctrina, hablando cosas que hacen perder el rumbo de la fe a aquellos que luchan en su diario vivir. Pero es interesante, el Espíritu dice claramente que en los últimos días muchos van a apostatar de la fe porque les gusta escuchar a esos espíritus engañadores y a esas doctrinas de demonios. Escucharán espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y aquí hay algo muy interesante. ¿Por qué dice espíritus engañadores? ¿Qué es el engaño? ¿Cuál es la diferencia entre la mentira y el engaño? La mentira es decir lo contrario de lo que es verdadero. Por ejemplo, yo digo, es que el sábado es el sexto día de la semana. ¿Qué me van a decir ustedes? No, el sábado es el séptimo día de la semana. No, es el sexto día de la semana. Yo estoy mintiendo, ¿ya? Pero el engaño, oigan esto, pero el engaño va más allá.
Aquí hay algo muy interesante, hermanos, que debemos de entender entre la mentira y el engaño. Porque la mentira es clara. La mentira es lo contrario de la verdad. Pero el engaño, oigan esto, ¿qué es el engaño? Es dar a la mentira la apariencia de verdad. Es inducir a alguien a tener por verdad lo que es mentira, usando palabras persuasivas, hechos reales pero fingidos, con la intención de convencer y ganar adeptos a un grupo. El enemigo usa el engaño, no usa la mentira. El enemigo usa persuasivamente el engaño, con que Dios os dijo que no podáis comer de todo fruto del árbol del huerto. Vean, no está declarando algo que sea mentira, sino está diciendo con que Dios, ¿y qué dice Eva? No, no, no. Dios dice que podemos comer de todos los frutos del huerto, salvo de uno. Oigan, ahí está la persuasión. Por eso, el engaño es dar a la mentira la apariencia de verdad e inducir a alguien a tener por verdad lo que es mentira. Interesante cuando analizamos esto. A través de la historia, el engaño con los susurros de demonios tomó distintas formas. En Egipto, la magia. En Babilonia, la astrología. En Grecia, los oráculos. En Roma, la adivinación. Y en la Edad Media, la brujería. Y ahora, yo le pregunto a usted, querido hermano y querida hermana que nos sigue, ¿y en la época actual? ¿Y en la época de los grandes avances tecnológicos? ¿Cómo esos susurros de demonios ha tomado diferentes formas? ¿Cómo a través de las épocas el espiritismo moderno, el espiritismo antiguo, ha pasado por todas las generaciones? Y también hay un eco mentiroso, un eco de espíritus de demonios que vienen a través de la historia y se acoplan a cada generación. Hoy, a través del espiritismo moderno, también se escuchan esos susurros de demonios. En Apocalipsis 12:9 la Biblia dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Noten, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Sí, mis hermanos. Y cuando vamos a Apocalipsis 16, 13 y 14, es interesante lo que la Biblia dice. Y vi salir de la boca del dragón. Noten, el dragón es un símbolo de Satanás. Y de la boca de la bestia es un símbolo de la religión medieval, de la religión apóstata. Y de la boca del falso profeta, que presentan un evangelio diferente al evangelio bíblico. Aquí están los tres poderes que están susurrando, que hay susurros que vienen y engañan al mundo entero. Repito lo que dice la Biblia. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Estos tres espíritus inmundos, estos tres poderes que están en la tierra, que susurran, susurros de demonios, están reclutando un ejército. Y estos susurros también llegan al pueblo de Dios para que se cambien de ejército, que se pasen del lado del enemigo y que puedan formar parte del enemigo para pelear contra el ejército de Dios. Aquí hay una expresión, mis hermanos, que llama la atención poder presentarles, porque dice, salen de la boca tres espíritus inmundos. La designación común en el Nuevo Testamento para los malos espíritus que se posesionaban de los seres humanos, también se los conoce con el nombre de demonios, inmundos,
se emplea usualmente cuando se habla de posesiones demoníacas. Y es interesante, hermanos, que estos tres poderes, ahí no reina Dios. Y ahí es donde nosotros necesitamos entender que esos tres poderes que están señalados claramente en Apocalipsis 16 y el versículo 13, y nos habla de la boca del dragón. ¿Por qué de la boca? ¿Por qué, hermanos, de la boca? Porque hablan. ¿Recuerdan lo que leímos en Timoteo? Muchos escucharán a espíritus de demonios, a doctrinas de demonios, a espíritus engañadores. Esos espíritus engañadores salen de la boca del dragón, salen de la boca de la bestia, salen de la boca del falso profeta. El dragón es un símbolo del espiritismo antiguo y moderno. La bestia es un símbolo del catolicismo y el falso profeta es un símbolo del protestantismo apóstata, donde se realizan toda esta serie de actos mentirosos. Y esto dice la Escritura, son espíritus de demonios que hacen señales. ¿Cuántas señales no hace el espiritismo con relación a fenómenos paranormales? ¿Cuántas historias no hay sobre las apariciones de los santos según el catolicismo, de la Virgen María, que llora sangre, apariciones misteriosas como algo paranormal? ¿Cuántos misterios no hay en el protestantismo apóstata, en todas las religiones donde suelen suceder fenómenos paranormales que no son, mis queridos hermanos, de acuerdo al plan de Dios? Porque estos son espíritus de demonios que hacen señales. Cualquier espíritu inmundo que deambule residiendo en lugares secos y busca reposo, cuando toma posesión de personas o interactúa con medium, es un ángel caído, un demonio. Todos los espíritus inmundos mencionados en las escrituras son demonios. Y todos los demonios son definitivamente espíritus inmundos, profanos, impuros, malignos, condenados para la perdición eterna. Nos encontramos en el terreno de Satanás. El mundo es el terreno de Satanás. Muy pronto Dios nos liberará de este mundo tenebroso que está bajo el poder del maligno, lo dice la Escritura. El campo de batalla del enemigo hoy ya no son los demás mundos, es nuestro planeta Tierra. Y por eso la expresión de Juan, el profeta de Patmos: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Y a quién busca el enemigo? Lo dice Apocalipsis 12:17. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, con aquellos que estamos bajo ese cerco divino. Ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque esos susurros salen de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, para poder engañar al pueblo de Dios. ¿Por qué se compara a esos tres espíritus inmundos a manera de ranas? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? La rana sabemos que es un anfibio, sin cola, de piel lisa y brillante, cabeza grande y ojos saltones, con las extremidades posteriores muy desarrolladas para saltar. Se alimenta de insectos que caza con su larga lengua. Oiga, con su larga lengua. Y habita en charcos y lagunas. En charcos y lagunas. Le gusta habitar en agua. El agua es un símbolo de muchedumbres, gentes, naciones, pueblos, lenguas. Y tiene un tipo de atracción que pega a sus presas y los atrae a su boca con su lengua, que es larga. Hay un tipo de atracción con la lengua. El anfibio, un animal anfibio, puede vivir en el agua y puede vivir en la tierra. Qué interesante.
¿De dónde sale la primer bestia de Apocalipsis 13? Sale del mar, símbolo de muchedumbres, pueblos, naciones. Ahí está representado el mundo católico. ¿De dónde sale la bestia? La segunda bestia de Apocalipsis 13 sale de la tierra, un símbolo de los Estados Unidos, un país bendecido por Dios, pero que ya está hablando como dragón. Sí, y las ranas se mueven entre la tierra y también se mueven en el agua, pero también salta y se mueve en el aire, símbolo del espiritismo, esas voces confusas que vienen y se conjuga de una manera tan excelente, profética, para poder identificar de una manera con estos símbolos los poderes que hacen, los engaños que hacen estos demonios que actúan en la tierra, que actúan en el agua y que actúan en el aire. Interesante, hermanos, cuando nosotros analizamos estos puntos de estos susurros de demonios. ¿Cuáles son las características de una rana? ¿Son anfibios? ¿Son anfibios? Pueden vivir en el agua y en la tierra. Se adaptan fácilmente, pueden estar en lugares diferentes con presas y enemigos. ¿Sí? ¿Ven ustedes en la imagen? Ahí hay una rana. Inofensivamente una mariposa está parada sobre la nariz casi de la rana. Sí, se camuflan. Y esa es la obra de quién? La obra del enemigo para el tiempo del fin. Número 2. Su piel es lisa y tiene una habilidad de huir y esconderse fácilmente de sus enemigos y de sus presas. Por eso la Biblia cataloga estos poderes como espíritus inmundos a manera de ranas. Interesante, hermanos. Número 3. Sus extremidades son tan ágiles y fuertes que pueden dar saltos impresionantes que engañan a sus enemigos y presas. Las ranas capturan a sus presas con la lengua, hábiles para cazar. Usan su lengua que es larga. El falso don de lenguas. Número 5. Su aspecto atrayente y aparentemente inofensivo, pero peligrosas. Muchas especies venenosas con el contacto de su piel pueden soltar una neurotoxina que es letal y causa la muerte muy rápido. Sí, hay que tener mucho cuidado. 6. La mayoría de las ranas tienen sus ojos en los costados de la cabeza. Esto les proporciona una visión binocular sobre un campo de 100 grados a la parte delantera y un campo visual total de casi 360 grados. Están en todos lados, ven todo. Como el catolicismo está en todo lado, en todo pueblo. Sí, como el espiritismo está metido en todo lado. Y el protestantismo que está ganando terreno. Sí, espíritus de demonios. Número 7. Las ranas pueden oír tanto en la tierra como debajo del agua. No tienen oídos externos, oiga, no tienen oídos externos como los que nosotros tenemos, que captamos el sonido. Qué interesante. Las ranas pueden oír tanto en la tierra como por debajo del agua. No tienen oídos externos. El agua es un símbolo del catolicismo, la tierra un símbolo del protestantismo. Ay, mis queridos hermanos, cómo Juan, a través de la inspiración del Espíritu Santo, le muestra estas características para poder identificar a esos poderes que vendrían con susurro de demonios a manera de ranas, espíritus inmundos. Son demonios, dice la Escritura. El cerco divino, la ley como muro de protección. El que hiciere un hoyo en el cerco, la serpiente lo morderá. El cerco es la ley, la serpiente es Satanás, el hoyo es la desobediencia. Estos espíritus de demonios no pueden hacer que nosotros podamos salir del cerco, a no ser que nosotros escuchemos esos susurros de demonios. ¿Qué dice, hijos e hijas de Dios? El Señor ha dado sus santos mandamientos para que sean un muro de protección en torno de sus seres creados. La ley. Ese es el muro de protección y no podemos salirnos fuera de la ley. ¿Qué dice el testimonio? Veamos lo que dice
el deseado de todas las gentes, en la página 186. Había horas en el calabozo donde se encontraba Juan que los susurros de los demonios atormentaban su espíritu y la sombra de un miedo terrible se apoderaba de él. ¿Cuántos están escuchando los susurros de los demonios? ¿Cuántos a través del espiritismo están escuchando ruidos misteriosos? Cuando hay una situación difícil, una prueba terrible, cuando hay una enfermedad, cuando hay una dificultad, cuando estamos solos en nuestra casa, cuando de repente en medio de la soledad, de la oscuridad, comenzamos a desanimarnos. El desánimo es peligroso. Cuando las personas se desaniman, es el momento indicado que el enemigo tiene, aunque el pueblo de Dios esté bajo el cerco de protección. Pero si el pueblo se desanima, entonces se escuchan esos susurros, sí, como la rana, a través del aire, ya, ese susurro que viene, como le pasó a Juan en el calabozo, donde Herodes lo había metido. Juan el Bautista, el que preparó el camino del Señor, el profeta, que no hay ningún profeta jamás mencionado en la tierra como Juan el Bautista, el profeta de Dios, que es un símbolo del pueblo para el tiempo del fin. Juan el Bautista es el segundo Elías. Y usted y yo, querido hermano, somos el tercer Elías para el tiempo del fin. Y el pueblo de Dios debe de tener cuidado, porque el enemigo tratará la manera de poder engañar al pueblo de Dios con susurros de demonios. Y dice, deseado todas las gentes, habían horas en el calabozo donde se encontraba Juan, que los susurros de los demonios atormentaban su espíritu y la sombra de un miedo terrible se apoderaba de él. Cuando tú y yo somos probados, cuando tú y yo pasamos por dificultades terribles, cuando tu fe es probada en el fuego de la aflicción, en el fuego de la purificación, ten cuidado con los susurros de los demonios, porque esos susurros pueden apartarte de la senda de la vida, de la senda de la perfección, y puedes colocar tus pies en lugares equivocados. ¿Cuántos hermanos en pleno desánimo escuchan los susurros de los demonios y toman la primera decisión de tomar pasos equivocados en su camino cristiano y se alejan de la verdad, salen del cerco de protección y caen en las manos del enemigo? Aquí es donde cada uno de nosotros necesitamos ser cuidadosos. Yo no sé si en esta mañana algún hermano, alguna hermana está pasando por estas calamidades y le suele suceder lo que le pasó a Juan en medio del desánimo que tenía Juan. Escucha los susurros de los demonios y esos susurros de los demonios hacen que tú dudes de la fe, hacen que tus pies tambaleen, hacen que caigas paralizado, hacen que los cojos se salgan del camino, haces que no sigas poniendo la mano en el arado y que mires hacia atrás y que desees regresar a Egipto. ¿Cuántos susurros de demonios se escuchan en el tiempo del fin? Un susurro de demonio, alguien lo puede escuchar a través de un pariente, a través de un ser querido, a través de un pastor de la iglesia, a través de un papá, de una mamá, de un hijo. ¿Cuántos susurros de demonios se escuchan hoy en el tiempo del fin? Y es interesante lo que dice el testimonio. En ese calabozo donde Juan el Bautista se encontraba, venían pensamientos: ¿será que es el Mesías esperado? ¿Pero por qué no me ha liberado de este calabozo? ¿Por qué no puedo ver lo que yo estoy escuchando? De que los ciegos ven, los cojos andan y muchos milagros, las profecías mesiánicas. Juan era la voz de alguien que predicaba en el desierto, la voz que clama en el desierto. Sí, el que preparó el terreno del Señor. Pero allí, Juan en el calabozo
escuchó los susurros de los demonios. Mi hermano, cuando estés desanimado, dobla rodillas a Dios. Confía en Dios. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra las potestades de las tinieblas. Y qué lindo es estudiar los testimonios. Qué hermoso es entender lo que dice la Biblia. Que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y el ángel de Dios los defiende. Pero cuando más sea probada tu fe, cuando más tal vez quieras dudar de la confianza en Dios, es allí donde la sierva del Señor, los testimonios dicen que el ángel que te cuida, el ángel que fue comisionado en el cielo, cuando tú y yo nacimos en este mundo, ese ángel que cuida de nosotros, el ángel de nuestra guardia, el guardián de nuestra vida, ese ángel excelso, poderoso, que puede protegernos si nosotros lo dejamos. Cuando ve que nuestra fe está decayendo, va al cielo, dice el testimonio, y le cuenta a Jesús la lucha que un hijo e hija de Dios tiene en esta tierra. Los ángeles dejan de cantar y Jesús manda una comisión de ángeles que acompañen a ese ángel que te cuida, que te guarda, para que no estemos solos. Y entonces los ángeles, si se corriera el mundo de lo visible a lo invisible, viéramos cómo nuestro ángel lucha con esas legiones de demonios que tratan la manera de cercarnos para sacarnos de la protección de Dios y llevarnos a la destrucción. ¿Cuántas historias nos contará nuestro ángel guardián de cuántos peligros nos guardó? ¿Cuántas veces nuestros pies buscaron caminos equivocados y el ángel del Señor nos detuvo? Como el ángel del Señor detuvo a Balaam porque estaba siguiendo el camino perverso y no pudo seguir. ¿Por qué? Porque el ángel se interpuso entre el camino donde iba el asna de Balaam y el asna vio al ángel, pero Balaam no, porque había perdido la sensibilidad espiritual. Querido hermano y querida hermana, cuidado con los susurros de los demonios. Cuando más tu fe está siendo atacada, cuando una enfermedad viene a tu vida, ¿cuántos quieren escuchar susurros de demonios a través del aire, a través del espiritismo? Y van a buscar terapias aparentemente naturales, pero con fundamento espiritista, y cometen los errores más grandes de su vida y entregan su vida en las manos del demonio, en las manos de los demonios. Qué triste, hermanos, qué triste. Los susurros de los demonios. El espiritismo antiguo tuvo su origen en el Edén. El primer medium fue la serpiente. La doctrina fue no moriréis. En Génesis 3:4, entonces la serpiente replicó a la mujer, no es cierto, no moriréis. Los susurros de los demonios. Eso es a través de la historia, mis queridos hermanos. Ahí está claramente lo que sucedió. Esos susurros se vienen escuchando desde el cielo. Los ángeles escucharon los susurros de los demonios, los susurros de aquel querubín protector, de aquel ángel exaltado. El ángel exaltado por sobre todos los ángeles creados era Lucifer. Y lamentablemente aquellos ángeles escucharon esos susurros de aquel ángel excelso y lamentablemente se perdieron. La doctrina más difundida por el enemigo es que el alma no muere, sino que sigue viva o se comunica. Pero la Biblia enseña en Eclesiastés 9:5 que los muertos no saben nada. El Salmo 146:4 dice, sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Ya no existe más nadie. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. En Job 7:9-10 dice, el que desciende al Seol, el que va al sepulcro, no subirá, no volverá más a su casa.
Lo que es del polvo, vuelva al polvo, dijo el Señor. Y Dios lo que se le quita es el hálito de vida, la vida que encontramos en Dios. En Primeros Escritos, página 43, dice, vi que los golpes misteriosos de Nueva York y otros lugares provenían del poder satánico y que tales cosas se volverían cada vez más comunes y se revestirían de un manto religioso, con el fin de inducir a los engañados a sentirse seguros y para desviar, si fuere posible, la atención del pueblo de Dios hacia ellas y hacerles dudar de las enseñanzas y del poder del Espíritu Santo. Este poder mentiroso hace que la obra del Espíritu Santo quede sin efecto cuando la gente lamentablemente trata la manera de escuchar los susurros de los demonios. Fue en la casa de las hermanas Fox, de Katy y de Lea, donde el espiritismo moderno tuvo su origen en el 1848. Esa doctrina de la inmortalidad del alma, lo interesante es el auge que toma en el tiempo del fin como una religión científica y filosófica a los golpes misteriosos, los ruidos misteriosos que se escuchan en casas abandonadas, en aldeas destruidas, en lugares oscuros. Y es aquí donde el pueblo de Dios tiene que tener una mente amplia, bien fundada en las escrituras. Sí, hay gente que le da miedo pasar un cementerio. Yo prefiero cruzar un cementerio y no cruzarme una calle oscura, porque los vivos son los que me van a hacer daños. Los muertos nada saben. Cuando usted tiene ese grado de espiritualidad y comprensión de las escrituras, usted no escucha susurros de demonios. Y si los escucha, saben de dónde provienen. Provienen de las fuerzas oscuras de las tinieblas. Y aquí es donde el pueblo de Dios debe de tener la seguridad de caminar. Sí, esos golpes misteriosos. Comenzaron los misteriosos golpes que marcaron el nacimiento oficial del espiritismo moderno que nos llega al tiempo del fin. Y el pueblo de Dios debe de ser cuidadoso. Conflicto y valor, página 343. El antiguo sistema de la magia es en realidad el mismo que ahora se conoce con el nombre del espiritismo moderno. Satanás haya acceso a miles de mentes presentándose bajo el disfraz de amigos desaparecidos. Interesante, hermanos. Los magos de los tiempos paganos. ¿Recuerdan? La magia en Egipto, la hechicería, la brujería, los horóscopos, en los días de Roma, en los días de Babilonia, en los días de Grecia, en la Edad Media. Sí, los magos de los tiempos paganos tienen su contraparte en los medium espiritistas, los clarividentes y los adivinos de hoy en día. Si se descorriera el velo ante nuestros ojos, podríamos ver a los ángeles malignos empleando todas sus artes para engañar y destruir. Aquí es donde nosotros, gracias a Dios por su palabra, podemos encontrar un lugar seguro bajo la sangre de nuestro Señor Jesús que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Y no hay hechizo, no hay magia, no hay poder espiritista para destruir al pueblo de Dios. No existe, a no ser que usted escuche los susurros de los demonios y salga del cerco de protección. Usted va a estar en un terreno peligroso. Usted corre el peligro de poder ser engañado. Doctrinas de demonios, distractores satánicos. Aquí hay 13 festividades donde los demonios hablan a través de la inmortalidad del alma, a través del domingo como día de reposo, a través del celibato, del divorcio, de la idolatría, del espiritismo, de la evolución, de la identidad de género, de las fiestas cristianas con fundamento pagano, de las teofanías, tanto en el espiritismo, aparición de personas muertas,
a través del ecumenismo, del falso don de lenguas, a través de Halloween, Día de los Muertos, mis hermanos, festividades paganas de todo el año, donde los susurros de los demonios hablan. Sí, y dice mensajes selectos, cuando se invalide la ley de Dios, cuando el enemigo trate la manera de invalidar el cerco de protección, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles y una proporción más elevada de la que ahora anticipamos prestará atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Aquí está mi preocupación como pastor de la iglesia. Muchos de los que estamos hoy en la iglesia, cuando la ley de Dios sea invalidada, van a prestar atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Y muchos van a abandonar su fe. Hermanos, este mensaje es para nosotros. Este párrafo encuentra un cumplimiento profético para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, que salió con la idea de entrar a la tierra prometida. Este texto es el texto que realmente se cumplió en los días del pueblo de Israel, cuando Balaam sale a maldecir al pueblo de Israel, pero no lo puede maldecir. Entonces va a idear un plan, y el plan que ideas Balaam es el de convencer a las mujeres para que seduzcan a los israelitas en el campamento. Y hermanos, entra la apostasía, entran las mujeres, entran los susurros de demonios y desbaratan a un pueblo fiel que estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Qué triste, hermanos, cuando leemos la historia. Sí, Salmo 106, versículo 37. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Esos susurros de demonios que se disfrazan a través de atractivos, distractores, que nos distraen de nuestra fe. Las mujeres entraron al campamento. La desnudez, qué bonitas mujeres, hermosas, pintadas, casi desnudas. Y las hijas de Dios en el campamento, las mujeres bien vestidas, con la reforma pro salud, con su pelo largo, con su figura oculta. Pero las mujeres entraron al campamento. Si hoy las mujeres están entrando, mujeres espirituales que tratan la manera de desviar la fe del pueblo de Dios. Dice, vi a Satanás, dice ese testimonios para la iglesia, vi a Satanás plantando su bandera en medio de las familias de los que profesan ser escogidos de Dios. Yo te pregunto en esta mañana a ti, querido hermano, ¿ha plantado Satanás su bandera en tu casa? Vi a Satanás plantando su bandera en medio de las familias de los que profesan ser escogidos de Dios. Pero los que andan en la luz deben ser capaces de discernir la diferencia entre la bandera negra del adversario y el estandarte ensangrentado de Cristo. Sí, que sea el estandarte ensangrentado de Cristo que more en tu casa, que esté en tu vida, que esté en nuestro hogar. Isaías 8:19. Y cuando os digan, consultad a los medium y a los adivinos que susurran y murmuran, decid, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? Y Deuteronomio dice, no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación ni hechicería, o sea agorero, o hechicero, o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de vosotros. Sí, mis hermanos, el Señor va a castigar, según Isaías 47, 12 al 15, va a quemar, va a destruir,
Persiste pues en tus encantamientos y en tus muchas hechicerías, con las cuales te has desvelado desde tu juventud. Quizás puedas sacar algún provecho, quizás puedas ocasionar terror. Te has agotado con tus muchos planes, te has agotado, pues que se pongan de pie y te liberen tus astrólogos, los que contemplan las estrellas y anuncian el comienzo de los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como paja, el fuego los quemará. No librarán sus propias vidas del poder de la llama del fuego. No quedará brasa para la calentarse, ni lumbre ante la cual se sienten. Así serán aquellos con quienes tanto te has afanado, quienes han negociado contigo desde tu juventud. Cada uno divagará por su lado, no habrá quien salve a los que estén escuchando a los espíritus de demonios. Y vamos a finalizar con estos párrafos inspirados. Vi la rapidez con que se difundía el engaño espiritista. Se me mostró un tren de vagones que marchaba con la velocidad del rayo. Vi a Satanás, dijo Jesús, descender del cielo a la tierra como un rayo. El ángel me mandó que observara cuidadosamente y fijé la vista en el tren. Parecía que en él iba el mundo entero. Después el ángel me mostró al jefe del tren, un hermoso e imponente personaje a quien todos los pasajeros admiraban y reverenciaban. Quedé perpleja y le pregunté a mi ángel acompañante, ¿quién era aquel jefe? Y me respondió, es Satanás, disfrazado de ángel de luz. Ha cautivado al mundo. Este ha sido entregado a formidables engaños para creer en una mentira a fin de que se condene. Su agente, el que le sigue en categoría, es el maquinista, y otros agentes suyos están empleados en diversos cargos según los van necesitando, y todos marchan con la relampagueante velocidad a la perdición. El pueblo de Dios debe estar preparado para resistir al astuto enemigo. Esta resistencia es lo que Satanás teme. Él conoce mejor que nosotros el límite de su poder y cuán fácilmente puede ser vencido si le resistimos y le hacemos frente. Qué fácilmente puede ser vencido. Qué lindo, hermanos. Por la fuerza divina, el santo más débil puede más que él y todos sus ángeles. Y si se le probase, podría mostrar su poder superior. Por lo tanto, los pasos de Satanás son silenciosos. Oiga, sus movimientos furtivos y sus baterías enmascaradas. Él no se atreve a mostrarse abiertamente, no sea que despierte las energías dormidas del cristiano y le impulse a ir a Dios en oración. Por eso obra a través de susurros de demonios, como obró en Juan. Y Juan escuchó los susurros de demonios en su depresión, en su desánimo. ¿Estás deprimido, hermano querido? ¿Tienes un problema? ¿Tienes una crisis? Yo te invito a que con la fuerza divina puedas despertar la debilidad espiritual que hay en ti. Y tú puedes más que el astuto enemigo y puedes poner en fuga a esos ángeles demoníacos. Cuando Dios protege a su pueblo, ninguna brujería funciona, ningún ataque del enemigo prospera, ningún plan de Satanás puede romper el cerco divino. Qué lindo. Y dice la Biblia en Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Alabado sea el nombre de Dios, porque la sangre del Cordero fue derramada por nuestra salvación, y la victoria es tuya y es mía, con los méritos sagrados de Jesús. Cuando estemos débiles, cuando estemos a punto de perecer espiritualmente, clamemos al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Que Dios bendiga su palabra. Es mi mejor deseo en oración en esta mañana. Para el siguiente miércoles tenemos el tema titulado El lazo del cazador, parte 3. Que Dios bendiga su palabra.